¿Cómo están, familia? Bienvenidos al Sol número 18, brothers. Ya teníamos muchísimo que no hacíamos podcast porque, bueno, andábamos en diferentes compromisos. Ella andaba de gira en el espectáculo ahí porque es bailarina de Rosalía. No. Y yo andaba ahí también de gira porque era bailarín de Bad Bunny. Así se llama un nightclub, un club de noche, un nocturno, andaba ahí. A ver, yo soy bailarina, pero de Rosalía no, ¿eh? No tengo nada en contra de ella, pero no. Bueno, la verdad es que es chévere volverlos a ver. Disculpen la ausencia, pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Exacto. Así que el mío. Y quiero decirles que este próximo 15 de junio me voy a presentar en Los Ángeles, California. A este número de teléfono usted puede llamar para buscar información. Sí, el Sol número 18. Bueno, ¿Cuál es el tema que vamos a hablar ahora? pues mira, Marcela, como siempre, a lo concreto, como me gusta a mí. Mira, mi idea principal referente al podcast de hoy es la intimidad entre seres humanos y extraterrestres. Ok, voy a hacer con un gesto porque hay que entender que la intimidad se entiende de distintas maneras, pero es esto. A eso nos estamos refiriendo. Pero es que YouTube se pone un poco fresa con este tema. Así que intimidad ya sabe lo que significa. ¿Qué significa? La unión del cuerpo del hombre con la mujer de forma directa. Perreo sin ropa. Ahí está, para que usted me entienda. Perreo sin ropa. Eso. Entonces, la pregunta que me tiene que decir ella es: ¿pueden los aliens tener perreo sin ropa con los humanos? Así Vale, bueno, pues. Bueno, la respuesta es sí. Fíjate. Pero, ¿qué sucede? Que tenemos que dividir los propósitos. ¿Por qué? Vamos a humanizarlo. Fíjate. El ser humano, el propósito de tener intimidad es el placer. Hay que una vez se la riega y entonces termina embarazando a las chavas. Pero realmente es muy raro que alguien, su objetivo principal sea embarazar a la mujer. Entonces, lo mismo es en el acto de la intimidad, cuando aliens van a tener intimidad, tanto aliens hombres como aliens mujeres con hombres y mujeres. Entonces, en esas dos vértices, el extraterrestre, sea hombre o mujer, puede tener la intimidad por placer. No, ellos no lo ven el hecho como un placer. Ahora, hay dos propósitos. Uno de ellos es principalmente el hecho de las parejas planetarias cósmicas. Y el otro es el mero hecho de embarazar, de tener un híbrido. Pero voy a tocar el primer punto que me parece bastante interesante. Fíjate, suponte que yo soy un alien, pero básicamente esto se da como si fuese un sueño. Y tú puedes pensar que es un sueño porque el recuerdo que te lo dejan es como que pasó o no pasó, como la duda. Pero el objetivo puede ser que mis genes con los tuyos son compatibles. Entonces puedo engendrar tu óvulo, puedo fecundarlo, mejor dicho, pero no necesito que vos llegues hasta el final, o sea, a parir al bebé. No necesito eso. Lo que se necesita es la mera unión y fecundación del óvulo, que por lo general se da al primer mes. Es decir, el primer mes, a partir del primer mes, ya puede haber una intervención y sacarte el embrión y ya empezar a hacer los objetivos genéticos o poblacionales que quieran tener. Entonces, por eso es que es muy raro que tú hayas escuchado que hay personas que tienen a los hijos. No, ellos tienen el recuerdo, las mujeres sobre todo, tienen el recuerdo que han quedado embarazadas.
al primer mes, al segundo, y después ya no sienten nada. Pero ¿qué sucede? Como aquí estamos tocando el punto de la intimidad, porque también pueden quedar embarazados sin ningún contacto físico. Es decir, que tomen tu óvulo y el espermatozoide de este tipo de raza que sea compatible con el humano, fecundarlo y ponerlo dentro de ti. Para los demás, para este otro lado alienígena, tú eres como la vientre de alquiler. ¿Me entiendes? Entonces probablemente tú no sepas, solo sospeches, pero al mes pues ya te lo quita y ellos pues ya lo desarrollan según sus métodos. Es que tengo muchas preguntas. Dale. Vale, mira, la primera no está tanto relacionada con esto, pero sí lo está. Es decir, hay supuestamente, o supuestamente porque no lo sé, pero por lo que yo creo hay diferentes razas, pero muchas de ellas que se parecen mucho al humano. O sea, genéticamente, físicamente, en todo. Entonces, ¿estos seres no pueden tener también la necesidad de tener la intimidad por el simplemente hecho de sentir placer y no por dejar embarazada a nadie? Satisfacción, decís vos. Sí. Sí, lo que pasa que... ¿O son muy pocos esos? No, lo que pasa que la satisfacción solo la tenemos nosotros acá. Por Sí, eso pero lo que yo me refiero es que en otros planetas, otros seres que son idénticos a nosotros no tendrían esa necesidad de ir a otros planetas a hacer esto, ¿verdad? Y que ellos tuvieran también la interacción de la intimidad solo por el mero placer. Claro, entre ellos sí existe el placer. Ajá. Entre ellos pueden haber placer entre ellos. Pero y también, pero cuando van a intimar con una que no es de su raza, llamémoslo así, entonces el propósito y el objetivo es embarazar. Pero ¿qué sucede? Aquí hay un componente bastante interesante. Según yo sé, cuando viene un alien y tiene contigo las relaciones, incluso pueden haber sentimientos. Fíjate, pueden haber algún tipo de sentimientos y el producto de esos sentimientos bajo esa intimidad es un niño que sea bastante afectivo, bastante empático y sea ese tipo de niños que se necesita en aquel planeta. Ahora, si el embarazo se da a través de un bebé probecta, por ejemplo, o sea, no hay que tener un contacto físico, sino el mero embrión, es muy posible que a este niño, en el planeta donde él vaya a estar, no se necesite mucho el punto emocional. Fíjate. Aunque también existen seres oscuros en donde se parece un poco a lo que le estoy diciendo, pero ¿qué sucede? Este ser oscuro por lo general quiere tener intimidad contigo, pero haciéndose pasar por otra persona, alguien que tú quieras conocer. Eso es lo que te iba a preguntar también. Eso era otra pregunta, vale. Exacto, entonces, por ejemplo, digamos que tú quieras a X o Y persona, o admires a alguien o a un artista. Entonces, hay seres oscuros que te ven eso y dicen, ok, en el sueño se manifiestan como si son ellos, para que tú expreses el sentimiento. Entonces, la diferencia de uno y lo otro, ¿cuál es? Hay que entender que para esto, tú no puedes pensar como una mente humana de lo que te estoy diciendo. Porque lo que te está pasando no es algo humano, claro, sino es algo extraterrestre. Por ende, tienes que elevar tu conciencia y aperturarla un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Que este alien, por ejemplo, el que intima contigo, lo va a hacer tal cual como él es. No se va a disfrazar. Es tal cual como él es. Mientras que el que sea negativo, pero necesita un embrión, ese sí, se va a disfrazar en la idea que tú tienes de un hombre ideal, de un hombre guapo, etcétera, etcétera. Esto es diferente a los sucubos y a los incubos o la historia de Lilith, que tiene mucho que ver también con esto,
pero es muy diferente, muy diferente. Entonces, esos dos campos también se dan. Y un extraterrestre, por ejemplo, cuando se tiene que transformar en humano aquí en la Tierra, puede concebir con una chica, por ejemplo, que sienta que realmente, o sea, como, a ver, ¿cómo te explico? Ese ser viene de otro planeta porque tiene una misión aquí en la Tierra, lo que se tiene que hacer pasar por humano, ¿vale? Entonces, su cuerpo, al ser humano, puede tener también sentimientos y puede tener relación e intimidad con esa persona y de ahí crear un ser, pero ese ser puede vivir aquí en la Tierra o tiene que irse siempre. No, es que eso ya no es parte de un plan poblacional terrestre. Es que como supuestamente aquí existen muchos híbridos, Claro, pero por eso era mi pregunta. sí, te entiendo esa parte de la que me estás hablando. Pero cuando estos seres vienen, y como te he dicho, ellos no se transforman, sino que no se visten como humanos. Entonces, cuando van y te embarazan, no se van a transformar en humanos. No es que se van a transformar, sino que ellos son humanos, pero no son terrestres. Pero a lo que yo me refiero, yo me estoy basando en que es humano. Por ejemplo, un nórdico, yo que sé, un ser, por ejemplo, de Cygnus o de otros que son muy similares a nosotros. Por ejemplo, un ser de ellos puede venir aquí a Suecia y por las características físicas que tiene, cualquiera puede pensar que es uno más. A ese tipo de extraterrestre me estoy refiriendo. Okay. No cualquiera que se venga y se transforme. No, es que como dijiste que si se transformaba. Claro, me refería a transformar, a formar parte de la Tierra, de uno más de la Tierra, okay. no físicamente. Para ese tipo de proyectos se requieren dos cosas. La primera, se requiere de que tu alma, siendo extraterrestre, pueda adquirir un cuerpo humano al nacer. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, si mi alma fuera extraterrestre, entonces esa comunidad de extraterrestres tienen un consorcio, un convenio en el mundo espiritual y solicitan un cuerpo humano donde encarnar. Entonces se le asigna el cuerpo y el alma extraterrestre ya se encarna en el cuerpo, y perfectamente sí es una especie de híbrido. ¿Por qué? Porque su alma no es terrestre, viene de otro mundo, ocupando un cuerpo humano. A partir de ahí puede perfectamente, porque tiene la misma genética, poder fecundar y servir de recipiente o de vaso o de cuerpo. Por ejemplo, voy a citar así el ejemplo en mi caso, que no es así, pero lo voy a citar. Supóngase que mi alma es de otro planeta, encarno acá en la Tierra. Ahora, mi plan, un ejemplo, ¿cuál es? Es tener cuerpos o dejar embarazada o tener hijos, que esos hijos de esos cuerpos sean de almas extraterrestres que necesiten vivir aquí en la Tierra. Entonces, ahora yo soy el que le da la apertura a todas esas almas extraterrestres por medio de mí, que ahora nazcan en la Tierra en un cuerpo original humano. Esa es la primera. La segunda es que vos básicamente tenés que morir en un accidente o algo te tiene que pasar, pero que tu cuerpo realmente ya esté muerto, tu espíritu salga y siga su proceso. Y en cuestiones de minutos, que un alien se meta en tu cuerpo y vuelva a la vida, vuelva a revivir. Claro, va a tener algunas características de la persona que se fue, pero es muy probable que ahí ya esté dentro un alien, que sea una persona muy diferente. Claro. Entonces, ya puede también fecundar y embarazar y tener hijos y todo lo que tú quieras. Pero esta persona que no es de aquí es la que le permite, le abre la puerta a diferentes razas que ahora puedan encarnar mediante él. Sí, y ahora otra pregunta para volver al tema. Cuando, por ejemplo, hay una familia, ¿vale? De esa familia hay uno que es diferente, totalmente diferente, tiene características físicas diferentes, forma de ser muy diferente. Normalmente el humano lo asocia, por ejemplo, vamos a suponer que una familia todos son morenos, ojos negros, pelo castaño, y de repente nace uno pelirrojo con los ojos verdes y blanco y con pecas. El papá lo primero que piensa es que la mamá le ha sido infiel, ¿no? Pero
uno, como lógica humana, vamos a enfocarlo como humano, piensa que ha sido tal vez un antepasado de ellos muy lejano, tanto el padre como de la madre, que el ADN se quedó guardado, la genética, y salió ese niño o esa niña con esas características físicas. Vale, ¿eso no puede ser realmente que hay algo más referido a los extraterrestres, como que hace una modificación de algo para que... Sí, para que nazca un bebé así? Sí. ¿Qué sucede? El caso que ella explica es un tercer caso, aparte de los dos que les acabo de explicar. Pero, ¿qué sucede? En el caso del que ella me está diciendo, la mujer no tiene relaciones sexuales con el hombre. Fíjate. ¿Con el hombre? Con el extraterrestre. Vaya. No tiene relaciones con el extraterrestre, o sea, intimar, ni en el sueño, ni nada, no lo tiene. Entonces, esa parte se queda descartada. En segundo, tampoco viene un ser y ocupa el óvulo de otra persona para llevárselo. Tampoco. En este tercero, ¿qué sucede? Que ahí en esa persona, ese cuerpo que se está alistando, sí va a encarnar un ser, digamos, un poquito más superior que al resto de la familia. Pero para que cumpla su misión es necesario que él salga diferente a los demás. Como decías, por ejemplo, si la mamá es morena, el papá es moreno, todos son morenos y de repente sale un blanco, ojos verdes y rubio. ¿Y de dónde salió? Claro, y la prueba genética, perdón que te interrumpa, y la prueba de papá y de mamá es 99% de que son hijos, o sea, que su hijo o su hija. Exacto. Pero ellos ocultan eso, sus genes realmente lo ocultan en lo que se denomina el ADN basura. Entonces, en el ADN basura, sí, ahí se ve la alteración genética que hicieron para que cuando sea el papá que tenga las dudas y diga, voy a ir a hacerte el examen, aparezca, sí es tuyo. Pero en el ADN basura, ahí va oculto la modificación y se agregaron genes también de otro. Entonces, cuando esta persona nace, resulta que empieza a tener un camino diferente al de toda la familia por completo. Diferente. Fíjate, me sé varios casos de estos. Uno que conozco en México, igual, la familia todas eran morenas. Solo sale esta persona blanca. Esta persona blanca todos le daban un trato especial porque era algo raro ver un ojo verdes y blanco. Fíjate, le dan un trato especial y en ese trato especial que le dan, a diferencia de muchos niños, le empezaron a regalar libros de espiritualidad. Ese punto que le regalan libros de espiritualidad porque lo relacionaban a él como si él hubiera sido un ángel o algo así, algo divino. Sí. Entonces también comenta que a él lo iban a pedir de pequeño para que sirviera de niño Dios, porque era rubio, ojos verdes y todo. Entonces, él contaba que le iban a pedir a los papás para que él saliera en la pastorela de niño Dios. Fíjate, entonces, a diferencia de todos los niños, entonces ya le iba teniendo él un destino muy diferente, muy diferente. O sea, sus propios rasgos hicieron que no tuviera el destino porque en ese lugar todos son campesinos. Pero en cambio él termina en la gran ciudad, allá en Ciudad de México. Él termina en la Ciudad de México y bueno, por su mismo aspecto, hace que por alguna razón conecte con diferentes personas. Y en eso, pues conecta con una persona que le regala una especie de curso en el Tíbet. Y entonces él se va al Tíbet y hasta hoy él vive allá en el Tíbet. ¡Qué loco! Fíjate. Imagínate, de México al Tíbet, ¿no? Claro, ¡Qué de salto! México al Tíbet llega allá y bueno, él está allá todavía, se está convirtiendo en un monje, pero todo pasó por sus cambios físicos. Entonces, eran necesarios esos cambios físicos para que él tuviera quizá ese salto espiritual. Claro. Entonces, eso suele darse. ¡Qué interesante! Pero, ¿qué sucede? Aparte de eso, es que llega él y experimenta cómo es la espiritualidad, por ejemplo, en el Tíbet. Sin meternos en qué hablar con el Dalai Lama, dejemos hablado de eso, sino el conocimiento espiritual. Fíjate, cuando tiene el conocimiento espiritual y esta persona ya muera, ¿qué va a suceder? Él va a llevar un informe de cómo es
vivir en el Tíbet. Claro. Porque puede ser un infiltrado, llamémoslo así, un expedicionario, y cuando él se muera, sus compas lo van a esperar a decir, ¿qué aprendiste? Y van a ver todo el registro de qué es lo que él aprendió, cómo lo vio. Qué guay. Vale, y ahora ya vamos a retomar, por si acaso alguno me mata, lo que estábamos hablando. En el caso de que esto ocurra de los sueños y la persona esté confusa, por ejemplo, si la mujer se hace la prueba, ¿da positivo o da negativo en el test? Da negativo. En ocasiones, muy raras veces, da positivo. Muy raras veces. Pero la mujer sí siente síntomas. Ajá, aunque sean de un mes, ya empiezan a sentir como que su cuerpo no está como siempre. Exacto, empiezan a sentir que hay algo extraño, pero se hacen el test y no están, pero en el cuerpo sí siente algo extraño. Qué curioso. Y estas personas, por ejemplo, sobre todo las mujeres, vamos a suponer, bueno, también hay hombres que pasarán por esto. Estas personas tal vez se sientan como, es que no sé si esta palabra, no sé si esta palabra se puede decir en YouTube. Si han sido, es que no sé si se puede decir, V empieza, V, bio. ¿Se puede decir esa palabra? Bio. No. Sí, ya te he entendido. Sí, pero ¿cómo puedo usar esa palabra? No sé. Sí, explicarlo. Que ellas no quieren hacerlo. Ellas no quieren tenerlo, este vínculo, ¿vale? Y ellas sienten como que no han respetado su no. Vaya, ¿qué sucede? Hay ocasiones, y es que la gran mayoría es que estas mujeres, pero también está del lado de los hombres. Sí, por eso. Pero ahorita vamos a tocar, sí. Pero si estas personas también decidieron hacerlo, es porque ellas sí aceptaron hacer este tipo de tratos, pero en unos niveles antes de nacer. Pero claro, para llevar una vida más o menos común, cuando ellos nacen, es que ya se borra por completo todo. Claro. Se borra por completo. Por eso citaba un ejemplo de, voy a hablar, un salvadoreño, fíjate, por ejemplo, celebra la independencia el 15 de septiembre, ¿verdad? Ok, tú puedes vivir en Estados Unidos, en Australia y donde sea, pero siempre los salvadoreños van a tender a celebrar ese 15 de septiembre, que es el día de la independencia, aunque en ese país donde ellos residen no lo celebren y sea otro día. Traigo esa alusión porque es muy similar a los tratos que uno hace antes de nacer. Digamos, yo te digo, ok, mira, yo voy a servir, me voy a preparar cuando yo tenga cierta edad y tenga un marido o una mujer tal, entonces está bien, llegan y hacen eso. Entonces yo nazco, pero al nacer, claro, se me borra toda la memoria. Claro. Pero es que tú fuiste enviado por un propósito. Entonces puede ser que aquí tú no recuerdes eso, pero es que tú ya lo habías hablado allá y quizá parte de tu misión es que era hacer eso. Por eso hay mujeres que lo llevan tal vez también, hombres que lo llevan también, el hecho de sentir. Porque yo creo que se siente eso, sentir como que tienes hijos, aunque uno tal vez no tenga hijos con su pareja, pero sí siente que tiene hijos. Como un sentimiento de, como que tu conciencia por un momento, tu ser se despierta o alguna parte de ti se despierta y dice, es que yo siento que tengo ese vínculo con un hijo, pero no lo tengo. Entonces hay personas que tal vez sí lo aceptan más que otros o lo llevan mejor que otros. De hecho, me acabo de acordar ahora de que hay un caso de que una mujer ha hecho hasta retratos de los hijos que tiene con extraterrestres. Y luego hay otro hombre que él ha hablado telefónicamente con sus hijos. Y sobre todo hay una niña que sí se ha presentado en la casa. Y dice que se parece mucho a él. O sea, que él la pudo ver e identificar y tuvo el sentimiento de papá. Stan Romanek se llama. Sí, perdona, es que yo para nombres tú sabes que claro, soy un poco mala. Claro, el caso de Stan Romanek es que es impresionante. Así. Exacto, él tiene hijos, pero él nunca tuvo intimidad. Pero él sí tuvo los hijos. Se ocuparon sus espermas para poder unirlos a una raza que físicamente no se parece, pero en el interior sí podía, ¿cómo se dice? Unirse, ¿no? Unirse. Ser compatibles. Ser compatible. Es que eso suele pasar. Y antes de eso, a uno se le hacen unas pruebas, o sea, a la mujer o al hombre se hacen pruebas de sangre, pruebas físicas, saber cómo son sus espermas, sus óvulos, si realmente sirven o no sirven.
Si se han cuidado, si no se han cuidado. Hay un previo estudio. Y si antes de eso, por ejemplo, supongamos que ese hombre o esa mujer no se han cuidado, en el sentido de que han fumado, se han consumido drogas, han tomado alcohol, han destruido realmente tal vez parte de su cuerpo, ¿no? En ese sentido, porque le ha introducido cosas que no debería. Entonces, ¿el acuerdo seguiría a pesar de eso? No, porque los aliens no son tan tontos de encarnar en gente así. O sea, pero una persona cuando inconscientemente sabe que no lo tiene que hacer. Es que los aliens no harían eso porque eso arruina un plan. Sí, yo sé, pero lo que yo me refiero es que el humano anteriormente ha acordado de que va a tener un descendiente extraterrestre, vale. Pero cuando empieza su vida se le van las cosas. Es que una persona alien no hace eso. O sea, esa posibilidad no existe tan siquiera. No existe eso. O sea, una persona que ya ha dicho que lo va a tener, esa persona se va a cuidar inconscientemente. Claro, pero tal vez no inconsciente, tal vez consciente bajo otro argumento. Ah, vale, vale. Es decir, por ejemplo... sí, pero vamos, que no va a pensar nunca que es que va a tener un hijo extraterrestre y que por eso mismo se va a cuidar. Eso es a lo que voy. Es bajo el consciente decir, no, yo no necesito nada, quiero estar bien, quiero estar saludable, no quiero meterme nada por salud. Claro, ese es el argumento que voy a defender, pero más sin embargo puede haber otro más profundo. Claro, y uno no es consciente. Y uno no es consciente, exacto. Entonces, pues uno se cuida y tiene que estar preparado para ese tipo de cosas. Incluso hay otros seres, fíjate que hay otros seres que encarnan o directamente son extraterrestres. Pueden buscar una persona con quien tener hijos y al tener hijos, esta persona, la madre o el padre, solo desaparece. Y ya te dejó. Como tu caso, vaya. Sí. Y ya te dejó ahí. Entonces, ya te dejó ahí. Listo. Esa fue la misión. Tu misión era dejar a esta persona ahí. Y no tener vínculo con nadie. Dejarla ahí y ya eres perfectamente un híbrido. Y también toca, al menos a mí la verdad, si pasara eso, yo no sé si yo pudiera desaparecer de la vida de un hijo, ¿sabes? Muy difícil. Digamos que a mí me tocara. Claro, pero es que tú estás hablando con un concepto, como tú me dices a mí, a veces tienes un pensamiento un poco humano, pero tienes que mirarlo un poco más allá. O sea, tú lo estás viviendo como humano, pero los extraterrestres también tal vez no tengan ese sentimiento de unión por un hijo, sino simplemente llegan, cumplen su misión sí lo tienen. Y ya. Sí lo tienen. Es que, a ver, un hijo es algo subjetivo, ¿verdad? Va. Pero tú puedes tener un embrión y ahí dejarlo y todavía no es tu hijo, porque el hijo es cuando tú estás en la plena conciencia que es tuyo. Por ejemplo, el padre que da, voy a ponerte este ejemplo, en inseminación artificial. ¿Cómo se llama? Sí, se llama. La inseminación artificial. Pone que yo doy mi líquido a una persona, ¿verdad? Ok. Él va a tener su hijo y va a tener su papá y su mamá, aunque yo lo engendré. Sí. Pero él no es mi hijo. Claro. Ese es el punto. Entonces, cuando estos no conviven dentro de un sistema, como te acabo de decir, son seres que vienen, hacen esa acción, están controlando, porque el punto no es que ellos se van a convertir en el padre y la madre y van a hacer una familia. Su objetivo es otro. Pero hay aliens que encarnan aquí o son híbridos que se desarrollaron y crecieron en el sistema este. Es lo que te estoy diciendo de diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que tú no te tienes que ir. Un ejemplo, voy a citar el ejemplo. Yo vengo, tengo mis hijos, pero de repente hay una, si quieres llamarlo una misión, quieres llamarlo un propósito, si quieres llamarlo así, y está una, bueno, obviamente porque yo soy hombre, si tú una mujer, pero si vos fueras mujer, pues si tú un hombre, ¿verdad? Entonces, está la persona con la que tengo que engendrar, ¿ok? Entonces, lo voy a engendrar, incluso aunque no hubiera amor, pero sabes que tiene que nacer de ahí,
de estas dos personas tiene que nacer. Y va a nacer. Ese es el punto donde yo te decía, humanamente, al menos para mí, sí sería muy difícil hacer en el papel que lo tiene más fácil un extraterrestre que interviene. Claro. Porque él viene, interviene, hace su cumplido y se va. Como por ejemplo, exacto. Pero alguien que nace, crece aquí, un alien que nace, crece dentro del sistema, y tú sabes que ahí está algo que es tuyo, que tú sí lo puedes ver, puedes interactuar con él. Muy duro. Esa es la parte en donde es muy difícil. Por eso yo he admirado mucho a personas que yo conozco que son extraterrestres que han hecho eso. Que a ellos les ha tocado hacer eso, engendrar y todo, y luego desaparecerse, porque la misión es dejar a ese niño de ese lado de la mamá, que se críe con la mamá y de ese lado, y no tener par y desaparecer. ¿Y cómo aguantan? ¿Quién? Ellos, al no ver a los hijos o... Porque es que ellos no entienden el concepto de hijo, como te estoy diciendo. Pero los que se han educado aquí, han vivido aquí y se han criado aquí, no tienen el concepto de hijo. No. Si ya han vivido con la sociedad, no tienen sentimientos ese de papá tampoco. Es que como vuelvo a decírtelo. Es que es muy... O sea, yo te entiendo, pero es que no sé, siento que... Yo pienso que cuando es una parte... Yo pienso, sí, pero déjame decirte una cosa. Yo pienso que aunque sea el líquido, vaya, o un espermatozoide, lo que quieras, es que yo pienso que ahí hay emoción, ahí hay sentimientos, ahí hay todo. Porque albergado en tu cuerpo ha experimentado emociones, sentimientos, vivencias, y eso se lo damos, inconscientemente o conscientemente, eso se queda ahí en el esperma, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, es como que una parte de ti se va, literalmente hablando. Entonces, tus emociones y todo, no sé, me cuesta un poco... No, pero ¿por qué te cuesta creer si vos tenés casos de... Vos conoces muy de cerca? No, yo sé, pero que a mí, como mi ser, que me cuesta concebir eso, que yo, como soy yo no podría hacerlo. Es a lo que yo voy, o sea, me costaría un montón. Claro, pero hay que tener ejemplo que hay padres irresponsables que son muy humanos, pero dejan al hijo ahí y se desaparece, se lo dejan con los abuelos. Entonces, eso es una cosa muy diferente a de lo que yo te estoy hablando. No, yo te entiendo, pero como extraterrestre que vive aquí en la Tierra, no sé, creas también sentimientos, ¿no? ¿O no creas nada? Si vives en el sistema igual. Es que depende, como vuelvo a decírtelo, depende cuál ha sido el objetivo. Ya te entiendo el objetivo. Además... Pero yo pienso que independientemente de los objetivos, el sentimiento siempre tiene que estar, ¿no? ¿Por qué? No sé, digo yo. No sé. No, mira. Porque pienso que todo el mundo tendríamos que tener sentimientos, porque tener sentimientos es bonito. No. ¿Y por qué no? El odio es un sentimiento Pero el odio también te enseña. Pero no es bonito. ¿Te gusta a vos tener odio? ¿Y rencor? Depende. No, broma, no. No me gusta. Esto lo puedo llevarte a la contraria un poco. Y para que no tengas la razón. ¿Pero te gusta? No. Entonces no es bonito. Es un sentimiento que realmente causa destrucción en uno. Exacto. En guardarlo. Exacto. Entonces, realmente el tener sentimientos no siempre es bonito. Vale, y te voy a querer preguntar otra cosa. El hecho de, por ejemplo, directamente hay seres y formas de fecundar, ¿no? Vale. No tiene por qué ser directamente el contacto de un esperma y un óvulo. Ajá. Pues hay muchas formas de tener un bebé, vamos a llamarlo así. Estos seres podrían no usar directamente, por ejemplo, supongamos que es energía. Estos seres pueden usar energía con el hombre o la mujer y tener de ahí un ser. Sí. Y la persona, o sea, solamente... En este caso no habría problema, ¿verdad? Para el hombre o la mujer, o sea, no habría daños que dirían, no, es que he tenido este sueño, me parece muy real y realmente me he sentido... Por lo general, los seres, digamos, son de otro tipo de densidad, de otro tipo de dimensión, y ellos no se mezclan con nosotros. Ajá. Es como... Seríamos como algo muy bajo hacerlo. Sí, claro. Entonces... Los que yo te estoy diciendo que van, te buscan, usan tu esperma o esas cosas, básicamente vivimos en la misma dimensión.
en la misma. Pero, o sea, puede ser cualquiera, por ejemplo, puede ser de Pléyades, de Andrómeda, de Cygnus, de ellos te refieres. Claro. O sea, por ejemplo, porque la mayoría dicen, bueno, por lo que he podido ver yo, son grises. En muchos de la mayoría de los casos son seres grises los que hacen eso. Entonces, por eso me preguntaba si podía es que ser... ellos en sí... Pero no hablo de los grises malos, sí, yo sé, pero es hablo que en general sí, grises. Claro, pero es que en sí ellos hacen el trabajo, pero no quiere decir que sean el esperma de ellos. Ah. Claro, por eso es que la gente ha visto más a los aliens grises haciendo operaciones y cosas, porque son ellos como los obreros. Ellos son como los científicos. Los obreros. No tienen que tener... No, en este caso son los obreros. Ajá. El científico es el que le dan las pruebas. Claro, pero es el que tiene que ir a cogerlo, ¿no? No. Ellos no son los que extraen el óvulo. Sí, pero es que se ven como obreros, no como científicos. Ajá. O sea, no serían doctores, ni médicos, ni enfermeros. Voy a hacerte un ejemplo. Suponte tú que estén unas plantas, ¿verdad? Yo sé cómo cortar las plantas. O bueno, hay un río que pasa sucio, fíjate, por ejemplo. Yo tomo muestras de un arroz que pasa, yo he sembrado. Tomo el arroz, lo saco, yo no soy científico. Yo fui el obrero y lo envío al laboratorio. Quien lo revisa es el científico. Ya entendido, claro. Exacto, entonces estos grises que suelen hacer son los obreros, no los científicos. Ok. Exacto. ¿Y hay alguna probabilidad o posibilidad de que eso falle? ¿De que nazca con malformaciones? No. Eso no existe en ese... Por eso es que se está viendo constantemente y al primer mes se lo llevan. Entonces se lo llevan al primer mes y desde ahí están monitoreando que no haya ni un fallo. Hay una película, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que habla muy bien de este tema, y es de una niña que nace a través de un embrión. Y entonces lo tienen en una bóveda, pues si fuera una, ¿sabes lo que es una bóveda? Sí, ¿no? Y allí tienen los embriones, entonces es un robot. Y entonces cada X tiempo va creando una vida. Y hasta que ya por fin sale lo que sería una vida humana completa, no idéntica a los otros seres o a las otras mezclas de genética. Por eso te preguntaba si puede haber fallos o problemas, porque muchas películas que parece que son de ciencia ficción, yo considero que son muy reales. O sea, son cosas que pueden pasar perfectamente y nosotros no somos conscientes de ellas. Claro, también tenemos que tomar en cuenta de que existen otro tipo de embarazos a los cuales vamos a tocar en el próximo tema, si te parece. Los hijos de la Matrix. Fíjate, los hijos de la Matrix, eso es un tema muy profundo, el tema de los hijos de la Matrix, porque más o menos, no voy a ahondar aquí en el tema, pero les voy a explicar. Suponte que hay una relación tóxica, que se pelean, porque existe... Por ejemplo, el tóxico y el intoxicado. Sí. O sea, realmente hay conceptos que decimos, es que los dos son tóxicos. No, hay un tóxico y el otro fue intoxicado. Que ya después se convierte en tóxico, pero mientras está el título de intoxicado. Pero deciden que se van a separar. Entonces, se separan. Y cuando ellos se separan y cada quien por su lado, ¿saben qué ocurre? Queda embarazada la mujer. En el momento que ella decidió hacer cambios, quedó embarazada. A esto le vamos a denominar los hijos de la Matrix. Pero lo vamos a ver en otro episodio. Vale, tengo una duda que se me acaba de ocurrir. No, pero lo vemos en el No, otro pero no tiene nada que ver. Es una duda que me acaba de surgir y es como, wow, gracias. No sé quién me ha canalizado, pero Caín y Abel, por ejemplo, o Adán y Eva, cuando ellos... Adán y Eva son hijos de laboratorio. O sea, son de bebés probetas. Ajá, vale. Claro. Vale, es que quería tocar esos puntos. Adán y Eva, ¿de dónde vienen? Y después, Caín y Abel. Uno es bueno, otro es malo. ¿De dónde viene Caín? ¿De dónde viene Abel? ¿Por qué son tan iguales pero a veces son tan diferentes? Podemos pensar que realmente los dos son malos, pero hay uno que lo expresó. Y podemos pensar que los dos son buenos, pero hay uno que no lo expresó. Es que yo había pensado, mi teoría, mi pensamiento, no tenía por qué ser o no, pero había pensado en que uno fue fecundado por un, vamos a llamarlo, por un ser reptil, un ser negativo, vamos a denominarlo reptil, por decir algo.
Y... No quiere decir que el reptil sea negativo. No estoy diciendo No quiere eso. decir eso. Pero, ¿lo he dicho bien o no? Sí, no, sí, pero no quiere decir que los reptilianos todos sean son negativos. No. Ella está especificando que ese que le embarazó, Es ese negativo. es el negativo. Exacto. Y hay un ser reptiliano, vamos a poner reptiliano, positivo, y nace... A ver, vale. Entonces, ellos físicamente, pues se parecen, tienen el mismo físico. Pero puede ser que esto ocurriera y por eso hay hermanos que nacen, te pongo el caso de Caín y Abel, porque son los que más todo el mundo relaciona. Pero a lo que voy es, por eso puede nacer una familia, uno que tenga un carácter muy agresivo y otro que sea más pacífico, más tranquilo, más como un ser de luz, o no tiene que ver mucho esto. No, pero es que, digamos, la idea ¿No sí, pero es que no la sé idea no está bien formulada, sino que o sea, está Caín y Abel. Ella fue fecundada por diferentes Claro, seres. por dos diferentes. Claro, y después de ahí cada uno ha salido con la personalidad de esas razas. ¿Eso puede ser? Pero en el caso de Caín y Abel, esto en ves. el caso de Sí, Caín y Abel, estoy hablando yo de dos, de Caín y Abel. claro, no en el de caso nadie de más. Caín y Abel, puede ser que sí, por supuesto, puede ser que sí. Así como también puede decir que no, porque en este mundo del cósmico y de los aliens... Todo es posible. Ahí Ninguna posibilidad se puede descartar. Exacto, Sí, ninguna posibilidad, ya te la sabes. Porque siempre me A veces respondes, ella me hace preguntas y le digo, todo es posible. Es que ella me dice, ¿tú crees que puede ser? Todo es posible, así de fácil. todo lo que es fluye en tu mente puede todo ser. puede ser posible. Y en este mundo, si supieran todo lo que yo he visto, es ¿Y Adán y que, Eva? pues ya se murieron. ¿Pero de dónde? ¿De dónde vienen ellos? Pero terminemos ahorita el tema este. Después nos metemos un tema bíblico que me parece interesante tocar el tema de la creación. Vale. Fíjate, de Adán y Eva me parece muy bien. Pero bueno, el tema de Caín y Abel no siempre se da, porque también hay que recordar que hay personas que uno es bueno y uno es malo, pero implica también el saber que cómo la mamá estuvo en ese momento. Si tuvo un momento de tranquilidad durante el embarazo, armonía, obviamente el niño va a salir así. Pero si el otro se creció en medio de violencia, gritos y cosas así, es que el niño va a salir, primeramente va a salir tímido. Le va a temer a todo y una gran inseguridad. Y después puede que se convierta en un monstruo. Así como también pues, puede que él cambie su conducta y reflexione. Pero implica mucho cómo la mamá vivió el embarazo también. Esto estoy hablando en tema humano, que no tiene que ver nada con alienígena. Eso. Entonces tiene que ver mucho. Claro, pero yo me quería enfocar más bien porque tú dijiste que habían unos seres que podían ser negativos, que fecundaban a través de los sueños. Sí. Vale, esos seres negativos tendrían un objetivo aquí en la Tierra, ¿no? Para tener ese Ese bebé. Sí. Vale. Porque no creo que se lo van a llevar a ningún lugar. Sí. ¿También se lo llevan? Sí, por eso te dije. Todo eso se lo lleva. ¿Y no hay ninguno que pueda quedar aquí en la Tierra? Difícilmente, pero a eso se les conoce como las personas sin alma. Pero es muy difícil. Eso casi no se da. Si se da, ¿qué ocurriría? ¿Cómo serían esas personas? Creo que pudieran llegar a clasificarse en lo que te cuento que se llama las personas sin alma. Las personas sin alma son las que no sienten empatía alguna, con nada. O sea, te pueden ver sufriendo, ellos provocarte el daño, darte más duro, bajo ningún tipo de enseñanza, sino porque ellos les dan. Personas que hemos visto muchos documentales de gente muy mala que ha hecho atrocidades, que no tiene remordimiento alguno, no tiene alma. Y probablemente sea producto de eso, ¿verdad? Sí. O pasan otro tipo de procesos, que otro día podemos hablar de los seres sin alma. No tienen esa empatía. Hay otros que tienen un alma artificial. No es un alma divina como podemos ser la gran mayoría. Ese es en otro tipo de clasificación. Pero viene con lo mismo, ¿verdad? Un extraterrestre que ha fecundado. Puede ser un intraterreno también. Un intraterreno. Es que no se puede descartar las probabilidades. O sea, que un ser oceánico puede venir y fecundar también.
Depende si realmente se necesita algo así. Un híbrido, probablemente sí, pero igual se lo tiene que llevar. Como Aquaman. Bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, pues tendría que llevárselo. Entonces, existen todas esas probabilidades. Qué loco, en verdad, ¿no? Qué maravilloso. Y pensar que hay veces que uno pasa todo el rato con el teléfono y tiene tanta información. Bueno, los que está por el teléfono pueden buscar seres híbridos o niños híbridos, y hay un relato en Google, yo lo encontré, porque puse por curiosear personas híbridas, y me salieron relatos impresionantes de seres híbridos que viven aquí en la Tierra y cómo son sus cuerpos y cómo viven. Está muy interesante. Claro, es que todo eso puede haber perfectamente. Es que debemos de entender que los cuerpos, todo nuestro cuerpo, son herramientas de producción biológica. Es todo. Somos reciclaje, somos herramientas de reproducción. Es más, como por ejemplo tú, suponte que a ti te pase algo que vas a morir, pero tú dices, voy a donar mis órganos. ¿Qué estás haciendo? Reciclándote. Claro. Para otra persona. Pues yo siempre, como el cerdo. Yo siempre he pensado eso. Y no soy cerda, ¿eh? Porque justamente iba a decir que era Una cerdo. gran cochina que... No, pero yo si siempre he ustedes le pensado dieran la eso. mente. La mente. No, pero todos tenemos una mente cochina. Yo no. Perversa, ¿no? Claro. No, pero mira. Yo no. No, el santo. Ah, huevo. No, pero te quería decir una cosa y se me ha olvidado. Ah, te quería preguntar. Por ejemplo, las personas que tienen un afán por el océano. Ese ya hemos... Bueno, si quieres otro momento No, hablamos pero de eso. es algo puntual. Una persona que tiene un sentimiento muy fuerte por el océano, por la tierra interna, por las montañas, por, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Por la tierra. Puede ser que una parte de ellos, o sea, el ADN basura o la parte basura, ¿cómo se llama? El ADN basura, ¿sí, no? El ADN basura esté modificado por un ser de ese lugar, de ese entorno. No, tal vez tu alma viene del océano. Es que antes lo hemos explicado, que en la cuestión del mundo espiritual todos proponen almas. Los bosques envían almas, por eso nacen los ecologistas. Sí. El océano, el mar, manda también sus propias almas y se vuelven personas protectoras de los océanos, pero en un cuerpo físico normal. Hay personas que mandan, hay montañas que mandan almas y que son los que protegen las montañas, los bosques. Entonces hay diferentes, no necesariamente tiene que ver con que tu cuerpo sea extraterrestre o intervención extraterrestre, no, la misma madre naturaleza manda a sus protectores. Qué bonito. Es muy hermoso pensar esto también. Sí. O sea que no todo va modificado uno, sino ya viene de por sí en uno. Claro, porque por ejemplo, alguien que cuide el bosque, que los proteja, los ecologistas, no tienen por qué ser una modificación genética que no se necesita. No, pero yo me refería al ADN basura, que de hecho muchos lo han desechado, pero ahora hoy en día están haciendo un montón de pruebas y se están dando cuenta que eso realmente es lo que favorece al cuerpo humano, a su rejuvenecimiento, por ejemplo, o en su mejora. Pues nada, perfecto. Yo creo que aquí podemos dejar el bueno, podcast aquí de hoy. hemos Ha sido muy terminado. interesante. Ha sido muy interesante, Hemos tocado la temas muy verdad. interesantes. Sí, yo creo que vamos a tocar próximamente otro. Fíjate, dejen su propuesta abajo. Hoy sí, vamos a estar más seguido grabando, sí. porque tenemos que salir de todas estas deudas que tenemos con ustedes. Sí. Y bueno. Y subirlos al... Perdonad, Spotify. ¿verdad? Spotify. Soy yo la encargada y no he podido. De verdad, me digan disculpadme. De verdad. Bueno, un gusto igual. volver a estar con vos. Sí, es que sí, ¿no? Sí, exacto. Bueno, cuídense mucho. Hasta